La clandestinidad socialista. Dzugasvili ingresó en el Mazem Daci en agosto de 1898. Pocos meses antes, en marzo, unos cuantos socialistas, menos de una docena, se reunieron en la ciudad de Minsk en una conferencia secreta para proclamar la fundación del Partido Socialdemócrata Obrero Ruso. La coincidencia de las fechas revela que Dzugasvili ingresó en las filas socialistas en un momento significativo, cuando el movimiento se acercaba a una etapa de cambio decisivo. Por aquel entonces no existía en Rusia nada parecido a un partido socialista en escala nacional. Solo había pequeños grupos de propagandistas formados en su mayoría por intelectuales. Las controversias y las discusiones que tenían lugar dentro de estos pequeños círculos apenas trascendían al exterior, y aún en la actualidad los historiadores superficiales suelen considerarlas como trivialidades doctrinarias. Pero los propagandistas sectarios eran verdaderos creadores de historia, los científicos y artífices de la futura revolución. Durante todo el siglo, los espíritus más audaces entre la intelectualidad rusa se mantuvieron en rebelión contra la opresiva autocracia de los zares. Pero fue solo a fines del siglo cuando el socialismo marxista se convirtió en la corriente dominante dentro de la oposición revolucionaria. Hasta los últimos años de la década de los 80 predominó una corriente agraria del socialismo, representada por los narodniki o populistas. Los narodniki pensaban que Rusia, agraria y feudal, evitaría los males del moderno industrialismo basado en la adquisición de utilidades y crearía un orden socialista de su propia invención, basado en el Mir o la Ovna, o sea la primigenia comunidad agraria que había sobrevivido en el campo. Todo lo que se necesitaba para la creación de la libertad social y espiritual era, a su juicio, la abolición de la servidumbre y la autocracia. Una vez logrado esto, la salvación socialista de Rusia quedaría asegurada, y el campesinado, no el proletariado industrial, sería la clase dirigente, la fuerza creadora de la nación. La mayor parte de los narodniki eran eslavófilos revolucionarios, contrarios a la difusión de la influencia europea en su país. 47 Pero de entre sus propias filas surgió otra tendencia, influida, ella sí, por el pensamiento socialista de Europa Occidental. El año en que nació Dzugasvili, una conferencia secreta de los narodniki que tuvo lugar en Vorónezh se escindió en dos grupos, uno que se mantenía fiel a las concepciones agrarias tradicionales, y otro, encabezado por Georgi Plejánov, que pronto comenzó a injertar las ideas del socialismo industrial occidental en el movimiento revolucionario ruso. El propio Plejánov vino a ser el expositor mejor dotado de la filosofía y la sociología marxistas en Rusia, maestro de Lenin y de toda una generación de revolucionarios rusos. Plejánov predijo, con toda certidumbre, que el industrialismo capitalista estaba a punto de invadir a Rusia y destruir la estructura patriarcal feudal y las comunas rurales primitivas sobre las que los narodniki querían fundar su socialismo. Afirmó que una clase obrera industrial urbana estaba en vías de nacer en Rusia y que esa clase lucharía por el socialismo siguiendo muy de cerca la modalidad europea occidental. El ensayo general. Cuando en los primeros días de abril de 1902 las puertas de la prisión de Batum se cerraron detrás de Koba Dzugasvili, este no necesitaba ninguna vocación de mártir para sobrellevar su suerte. Las cárceles zaristas, con toda su mala reputación, le parecen benignas y casi humanitarias a una generación que conoce las crueldades de un Himmler o un Yezhov y los campos de exterminio de Betsen y Auschwitz. La rebelión de las cárceles y los lugares de exilio zaristas era una mezcla de brutalidad e ineficiencia liberal. Había suficiente brutalidad para reafirmar a los prisioneros en su odio contra el orden existente, y suficiente ineficiencia chapucera para hacer posible la labor revolucionaria tras las propias rejas. Para muchos socialistas jóvenes, las cárceles fueron sus universidades, donde tuvieron la oportunidad de obtener una sólida educación revolucionaria, impartida a menudo por mentores de experiencia, por regla general. Los presos políticos, que gozaban de ciertos privilegios que no se concedían a los delincuentes comunes, organizaban su vida comunal en un espíritu de solidaridad y ayuda mutua. La prisión era habitualmente una gran sociedad de debates. No es de extrañarse que, en sus memorias, algunos de los antiguos prisioneros evoquen la relativa tristeza que sentían al abandonar sus celdas al término de su condena. Koba se impuso una rígida disciplina, se levantaba temprano, trabajaba duramente, leía mucho y era uno de los polemistas más activos de la comuna carcelaria.
Al cabo de muchos años, los antiguos reclusos recordaban sus debates con los socialistas agrarios y otros adversarios de Iskra. Su estilo polémico era lógico, agudo y sarcástico. Aparte tales discusiones, era poco comunicativo, reconcentrado y solitario. Hasta aquí casi todos los autores de memorias parecen estar de acuerdo, pero al tocar otros aspectos de su conducta las opiniones divergen. Los amigos lo recuerdan como un camarada paciente, sensitivo y servicial, mientras que sus adversarios describen al seguro polemista como un enigmático intrigante, afecto a injuriar a sus críticos y a incitar a sus adeptos fanáticos contra ellos. 1 de Batún. Koba fue trasladado a otra prisión en Kutais, y de allí fue devuelto a Batún. En total pasó más de año y medio en las cárceles caucasianas, hasta fines de noviembre de 1903. El Ministerio Público no tenía pruebas específicas contra él, a excepción de los informes de los agentes de la policía secreta que un juez ordinario no aceptaba como evidencia válida para condenarlo. Como la mayoría de los sospechosos a los que no se les podía probar ningún delito. Koba fue condenado administrativamente a una deportación de 3 años. La sede de su exilio fue la aldea de Novaya Uda, en la provincia de Irkutsk en la Siberia Oriental. El reo no podía interponer un recurso de habeas corpus, ninguna ley lo protegía contra el arbitrario ejercicio del poder por parte de la autoridad. Mientras Koba estaba encarcelado tuvieron lugar 2 acontecimientos, uno fue de carácter local y arrojó cierta luz sobre su posición en el movimiento clandestino. El otro tuvo una importancia mucho mayor para el futuro de Rusia, el socialismo mundial y la carrera de Koba. En marzo de 1903 los grupos socialdemócratas del Cáucaso formaron una federación pancaucásica. Koba fue elegido en ausencia miembro de su comité ejecutivo. Era sumamente raro que una asamblea eligiera para ejercer funciones dirigentes a un miembro encarcelado, a menos que su posición en el movimiento clandestino fuera tan prominente que la organización juzgara necesario afrontar las complicaciones que implicaba consultarlo en la prisión acerca de los problemas importantes. Mucho se ha escrito desde entonces para rebajar o exagerar el papel desempeñado por Koba en aquellos días. Ello sugiere que a los 22 años, este era ya una especie de eminencia gris en el movimiento clandestino de su provincia natal. Zugashvili no era ciertamente el oscura militante de base, el don nadie que describe Trotsky. Y tampoco era el Lenin del Cáucaso que presentan sus hagiógrafos. Para esto último, su personalidad era todavía demasiado gris, aun cuando ya fuera prominente. Stalin en la guerra civil. El levantamiento de octubre, un acontecimiento benigno sin efusión de sangre, fue seguido por una cruenta guerra civil y la intervención extranjera que duraron casi 3 años. El nuevo Estado revolucionario se formó no tanto por la influencia de las ideas predicadas por los bolcheviques cuando tomaron el poder como por las crudas exigencias de la guerra civil. Los acontecimientos obligaron al Partido de la Revolución a renunciar a algunas de sus aspiraciones, esperanzas e ilusiones a fin de salvar la estructura esencial de la revolución. En el proceso, el propio partido, sus dirigentes y sus seguidores, sufrieron una profunda transformación espiritual y política. Un aspecto general de esa transformación ha sido común a todas las revoluciones hasta la fecha. Cada gran revolución comienza con una erupción fenomenal de energía, impaciencia, ira y esperanza populares. Cada una termina con el cansancio, el agotamiento y la desilusión del pueblo revolucionario. En la primera fase, el partido que da la expresión más plena al estado de ánimo popular supera a sus rivales, se gana la confianza de las masas y asciende al poder. Aún el partido más revolucionario no es a veces lo suficientemente revolucionario a los ojos del sector más radical del pueblo. Es impulsado hacia adelante por la marea creciente para vencer todos los obstáculos que se interponen en su camino y para desafiar a todas las fuerzas conservadoras. Luego viene la prueba inevitable de la guerra civil. El Partido Revolucionario todavía marcha al paso de la mayoría de la nación. Está agudamente consciente de su unidad con el pueblo y de una profunda armonía entre sus propios objetivos y los deseos y las aspiraciones del pueblo. Puede pedirle esfuerzos y sacrificios cada vez mayores a la masa de la nación y está seguro de lograr una respuesta favorable. En esta fase heroica, el Partido Revolucionario es democrático en un sentido muy real, aun cuando trate a sus enemigos con inexorabilidad dictatorial y no observe ningún precepto constitucional estricto.
Los dirigentes confían implícitamente en las masas plebeyas que lo siguen, y su política se apoya en esa confianza. Están dispuestos, incluso con avidez, a someter sus líneas políticas al debate abierto y a aceptar el veredicto popular. Aunque aspiran a dirigir a las masas, también se dejan dirigir. Esta feliz relación entre el Partido de la Revolución, llámese independiente, jacobino o bolchevique, y la masa del pueblo no dura mucho tiempo. Difícilmente sobrevive a la guerra civil. Muchos de los partidarios abnegados y enérgicos del nuevo orden sucumben en la guerra civil. Otros se elevan, desde su existencia modesta y humilde, al poder y con frecuencia también al privilegio. El Partido de la Revolución surge triunfante, con tremendo orgullo y confianza en sí mismo, pero también con fatiga y enervación internas. La fatiga del pueblo es todavía mayor. El país, desolado por la guerra civil y la intervención, se ha hundido en una miseria que puede ser peor que aquella contra la cual se rebeló el pueblo. En 1920, Rusia sufrió hambres y privaciones peores que las de 1917. La inexorabilidad de los nuevos gobernantes, dictada por las circunstancias y las necesidades de la autopreservación, provoca una reacción. La reacción puede ser más fuerte entre los que anteriormente exhortaron al partido a seguir la línea que hizo inevitable esa inexorabilidad. El secretario general. Pocos desarrollos de acontecimientos en la historia han sido tan insignificantes y han parecido tan poco preñados de consecuencias a sus contemporáneos como la asombrosa acumulación de poder en manos de Stalin que tuvo lugar, mientras Lenin aún vivía. 2 años después del término de la guerra civil, la sociedad rusa vivía ya bajo el mando virtual de Stalin, sin estar enterada del nombre del mandatario. Y lo que resulta más extraño todavía, Stalin llegó a todas sus posiciones de poder gracias al voto de sus rivales. En su lucha posterior contra estos rivales abundaría el drama sombrío. Pero la lucha solo comenzó después que Stalin se hubo aferrado firmemente a todas las palancas del poder y después que sus adversarios, comprendiendo el papel del hombre, trataron de sacarlo de su posición dominante. Entonces descubrieron que tal cosa era imposible. 3 de los puestos que Stalin ocupó inmediatamente después de la guerra civil tenían una importancia decisiva: era comisario de las nacionalidades, comisario de la inspección de obreros y campesinos, y miembro del Politburó. Como comisario de las nacionalidades manejaba los asuntos de casi la mitad de la población de la República Socialista Federativa Soviética Rusa, como vino a llamarse el estado que había reemplazado a la antigua Rusia. De sus 140 millones de habitantes, 65 millones pertenecían a nacionalidades no rusas. Estas representaban todos los niveles posibles de civilización, desde el modo de vida cuasi europeo de los ucranianos hasta la existencia tribal y primitiva de 25 millones de pastores turkmenes. Bielorrusos, kirguises, uzbecos, azerbaisanos, tártaros, armenios, georgianos, tatsicos, buriatos y yakutos, y una legión de otros pueblos para los que no parece haber nombres en lengua inglesa, se encontraban en diversas fases intermedias de desarrollo entre la comunidad tribal y la sociedad moderna. El bolchevismo, ansioso por atraerse todas estas nacionalidades y por borrar sus recuerdos de la opresión zarista, les ofreció a todos días la autonomía y el gobierno propio. Pocos de estos grupos tenían algún grado de conciencia nacional. Menos aún habían adquirido el mínimo de educación indispensable para el gobierno propio. Para la administración de sus asuntos dependían de la ayuda exterior, es decir, del comisariado de las nacionalidades. Para la mayoría de ellos los problemas doctrinales del comunismo eran tan remotos como las teorías de Einstein para los canes de Bojara. En sus tierras la revolución significaba la liberación de las comunidades primitivas respecto de la dominación de emires, canes y muyas, y cierto grado de europeización. Política exterior y Comintern. El advenimiento del nazismo en Alemania no le sugirió inmediatamente a Stalin la necesidad de revisar su política exterior. En un principio esperó a ver cuán estable demostraba ser el rebelión nazi y si Hitler continuaría la política de rapallo de sus predecesores o si, de acuerdo con las ideas expresadas en Mein Kampf, asumiría una actitud de hostilidad implacable frente a los soviets. Mientras tanto, Stalin se cuida el de incurrir en cualquier provocación. La absoluta pasividad con que el comunismo alemán se había dejado aplastar por Hitler pudo haber inspirado el cálculo de que las relaciones entre Rusia y Alemania continuarían siendo amistosas,
pues ello parecía desmentir espectacularmente toda idea de intervención rusa en los asuntos de Alemania. El acuerdo de Rapallo y el pacto de neutralidad y amistad de 1926 seguían en vigor. Su prolongación fue convenida en 1931 y ratificada en mayo de 1933, unas pocas semanas después de que Hitler fue nombrado canciller. La sangrienta represión de toda oposición interna por parte de Hitler y sus persecuciones raciales no afectaron más las relaciones diplomáticas rutinarias entre Moscú y Berlín que entre París o Londres y Berlín. Stalin sin duda calculó a base de la fuerza de la tradición bismarckiana de los diplomáticos alemanes, tradición que exigía que el Reich evitara complicaciones con Rusia. Durante el primer año del desempeño de Hitler como canciller, Stalin no pronunció una sola palabra en público acerca de los sucesos en Alemania, aun cuando su silencio constituyera una tortura para los desconcertados miembros de la Comintern. Solo rompió ese silencio en el 17º Congreso del partido, en junio de 1934. Aún entonces se abstuvo de extraer conclusiones de los acontecimientos que habían culminado tan desastrosamente para la izquierda europea, y estimuló vagamente la ilusión de que el fascismo, un síntoma de la debilidad capitalista, no tendría larga vida, pero también describió el ascenso del nazismo como un triunfo de la idea de la venganza en Europa y observó que la tendencia antirrusa en la política alemana iba ganando predominio sobre la antigua tradición bismarckiana. Aún así, se esforzó por demostrar que Rusia deseaba mantener con el Tercer Reich las mismas relaciones que con la Alemania de Weimar. Algunos políticos alemanes dicen que la URSS se orienta actualmente hacia Francia y Polonia, que la URSS se ha transformado de adversaria del Tratado de Versalles en partidaria de él, que este cambio se explica por el hecho de haber sido instaurado el régimen fascista en Alemania. Esto no es cierto. Naturalmente, está muy lejos de entusiasmarnos la rebelión fascista de Alemania. Pero no se trata aquí del fascismo, por la sencilla razón de que el fascismo en Italia, por ejemplo, no ha impedido a la URSS establecer las mejores relaciones con dicho país. Tampoco se trata de supuestos cambios en nuestra actitud frente al Tratado de Versalles. No nos corresponde a nosotros, que hemos sufrido la vergüenza de la paz de Brest-Litovsk, cantar loas al Tratado de Versalles. Lo único que ocurre es que no estamos de acuerdo en que el mundo se precipite en el torbellino de una nueva guerra, a causa de este tratado. El Generalísimo. El 22 de junio de 1941 Molotov comunicó al pueblo ruso la terrible noticia del ataque alemán. Stalin, como si se sintiera inhibido por el desastroso colapso de sus esperanzas, evitó colocarse en el primer plano. No pronunció una sola palabra en público durante casi 15 días. Aparentemente aguardó los resultados de las primeras batallas y esperó a ver cuál era la actitud de la Gran Bretaña y los Estados Unidos, así como los sentimientos en su propio país. Encerrado con sus jefes militares, discutió las medidas de movilización y los planes estratégicos. Dividió el enorme frente en 3 sectores y confió a Voroshilov el mando en el norte, a Timoshenko en el centro y a Budyonny en el sur. El propio Stalin asumió el mando supremo. Su jefe de Estado Mayor era el general Siposnikov, que había servido en el Estado Mayor desde antes de la Revolución y era considerado como un estratega erudito y laborioso, aunque no original. La Dirección Suprema del Esfuerzo de Guerra concentrada en el Comité de Defensa del Estado, compuesto por 5 miembros, Stalin, Molotov, Voroshilov, Beria y Malenkov. Molotov dirigía la diplomacia. Beria tenía a su cargo la política interior. Voroshilov aseguraba la colaboración entre las Fuerzas Armadas y las autoridades civiles. Malenkov, uno de los ayudantes de Stalin en la Secretaría General, representaba al partido. El propio Stalin presidía el comité. Pese a todos sus errores de cálculo, Stalin no estaba impreparado para la crisis. Había armado sólidamente al país y había reorganizado sus fuerzas militares. Su mente práctica no se había aferrado a ningún dogma estratégico unilateral. No había adormecido al ejército rojo inculcándole un falso sentido de seguridad tras alguna variante rusa de la línea Maginot, aquel sistema de defensa estática que había acarreado la destrucción del ejército francés en 1940. Podía aprovecharse de los vastos espacios y el riguroso clima de Rusia. Ningún grupo organizado podía disputarle el mando. Había logrado la unidad absoluta de mando,
el sueño del estratego moderno. Estas ventajas, sin embargo, se veían contrarrestadas por graves desventajas. El Ejército Rojo apenas habría de recibir ahora su verdadero bautizo de fuego, pero esto desencadenaría el nacimiento de una superpotencia. Solo habían transcurrido 10 años desde que el campesinado se rebeló contra la colectivización y los recuerdos de las grandes purgas eran más recientes aún. Pero había en ese entonces y hay un espíritu de patriotismo que en los albores del abismo muta una fortaleza absoluta por la madre patria. Muchos de los campesinos prendían fuego a sus casas y reservas de comida para no dejar nada al enemigo. No solo los soldados de la Unión Soviética se unieron. Fue el pueblo que entre todos formaron una fuerza letal que no solo llegó a invadir Alemania y derrotar el nazismo, sino también tomaron rumbo a Japón. Al ver este avance de los soviéticos, lanzaron estos dos equipos en Hiroshima y Nagasaki. No fue para derrotar a los japoneses, fue como una muestra que detenga el avance, pero eso será parte de otro documental. Las formaciones rusas, cercadas y aisladas, se defendían obstinadamente y retardaban el avance enemigo. Todavía en otros puntos las tropas, bajo presión abrumadora, se retiraban ordenadamente, ahorrando fuerzas para batallas futuras. Teherán, Yalta. Después de la ofensiva de verano de 1943, en el transcurso de la cual el Ejército Rojo recapturó casi 2/3 partes del territorio soviético perdido, Stalin no pudo haber abrigado dudas sobre el resultado final de la guerra. Ahora, por primera vez, el general Invierno no tenía participación en sus victorias. Las fuerzas rusas en el campo de batalla no habían obtenido aún la superioridad numérica sobre los alemanes con la que habrían de abrumarles más adelante. Como el propio Stalin les confiaría a Roosevelt y Churchill en Teherán, él solo tenía 60 divisiones más que los alemanes, y las trasladaba rápidamente entre los diversos sectores del frente a fin de disponer de un poder de ataque superior en lugares seleccionados y en momentos decisivos. Sus tropas tampoco contaban aún con la ventaja de combatir con más y mejores armas que las del enemigo. En 1942 la industria rusa, que se recuperaba lentamente de la dislocación, producía muy poco. Solo en 1943 comenzaron las industrias recién construidas y las que habían sido trasladadas del oeste a los Urales y más allí a producir grandes cantidades de tanques, aviones y cañones. Estos tenían que ser transportados a los frentes de batalla, a 1.500 o 3.000 kilómetros de distancia, por malas carreteras y líneas férreas escasas. El peso total de estas armas no se dejaría sentir en el combate hasta 1944. De manera similar, los suministros de materiales de guerra enviados por las potencias occidentales solo habrían de alcanzar su cifra más alta en 1944. Stalin sabía, por lo tanto, que había logrado sus grandes triunfos utilizando solamente una parte de la fuerza que pronto tendría a su disposición. Aunque todavía seguía poniendo en guardia a su pueblo contra la confianza excesiva y el relajamiento de su esfuerzo, sus pronunciamientos reflejaban una seguridad cada vez mayor. El Ejército Rojo, podía afirmar ahora, se ha convertido en el más poderoso y templado de los ejércitos modernos. Su temor a una paz por separado entre Alemania y las potencias occidentales, si bien no había sido eliminado del todo por sus pactos y convenios, debe de haber disminuido muy considerablemente. Hitler había lanzado ya del 80 al 90% de sus fuerzas terrestres contra Rusia y, sucediera lo que sucediera, no podía aumentar su poder de ataque en el este lo suficiente para derrotar a Rusia. Stalin puede haber pensado, incluso, que una combinación favorable de circunstancias, entre las cuales la torpe estrategia de Hitler no era la menos importante, podría permitirle a Rusia ganar la guerra sin una invasión anglo-norteamericana del continente. Él no actuaría a base de esta posibilidad, pero sabía que su capacidad de regateo frente a sus aliados era inusitadamente grande. Ahora eran ellos quienes tenían las mejores razones para temer una paz por separado y para conservar la alianza. Stalin también sabía que los aliados occidentales deseaban ardientemente asegurarse la participación de Rusia en la guerra contra el Japón, cuyo término todavía era incierto. Raras veces había tenido un estadista tantas cartas de triunfo en sus manos. La victoria de la Unión Soviética y la fortaleza de la madre patria. El 24 de junio de 1945 Stalin presidió desde lo alto del mausoleo de Lenin el gran desfile de la victoria del Ejército Rojo, que señalaba el 4º aniversario del ataque de Hitler.
Junto a Stalin se hallaba el mariscal Zhúkov, su segundo, vencedor de Moscú, Stalingrado y Berlín. Las tropas que desfilaron frente a él estaban encabezadas por el mariscal Rokossovski. A medida que marcharon, avanzaron y galoparon a lo largo de la Plaza Roja, los regimientos de infantería, caballería y tanques barrieron el lodo del pavimento. Era un día de lluvia torrencial, con innumerables banderas y estandartes del ejército de Hitler. Al llegar al mausoleo arrojaron las banderas a los pies de Stalin. La escena alegórica era extrañamente imaginativa y, sin embargo, casi familiar. De esa misma manera habían arrojado los soldados de Kutuzov las banderas y los estandartes franceses a los pies de Alejandro. Al día siguiente Stalin recibió el tributo de Moscú por la defensa de la ciudad en 1941. Al otro día fue aclamado como héroe de la Unión Soviética y ascendido al rango de generalísimo. Aquellos fueron días de triunfo y de gloria no sonados. Y, ello no obstante, pocas veces habían estado tan unidos el triunfo y la frustración como en la Rusia de 1945, y nunca quizá hubo una victoria tan llena de grandeza y de miseria como aquella. Stalin se erguía ahora en el deslumbrante resplandor del reconocimiento y la gratitud populares. Esos sentimientos eran espontáneos, genuinos, no fabricados por los propagandistas oficiales. Las manidas consignas sobre las conquistas de la era stalinista tenían ahora un nuevo significado no solo para los jóvenes, sino también para los escépticos y los descontentos de la vieja generación. La nación estaba dispuesta a perdonarle a Stalin hasta sus fechorías y a conservar en su memoria solo los mejores esfuerzos del hombre. Como nada tiene mayor éxito que el éxito, aun sus errores y sus cálculos fallidos, incluidos los de 1939 a 1941, les parecían ahora a muchas personas actos de sabiduría política. Incluso las crueldades de los años 30 aparecían bajo una nueva luz, como operaciones salutíferas a las que los pueblos de la Unión Soviética debían su supervivencia. Esta nueva apreciación del papel histórico de Stalin no se derivaba solo de las nuevas consideraciones suscitadas por él. Entusiasmo de la victoria. La verdad era que la guerra no podría haberse ganado sin la industrialización intensiva de Rusia, particularmente de sus provincias orientales. Tampoco podría haberse ganado sin la colectivización de gran número de granjas. El Músic de 1930, que nunca había manejado un tractor ni ninguna otra máquina, habría sido de poca utilidad en la guerra moderna. La agricultura colectivizada, con sus estaciones de tractores y máquinas diseminadas por todo el país, fueron la escuela preparatoria de los campesinos para la guerra mecanizada. La rápida elevación del nivel medio de educación también le había permitido al Ejército Rojo nutrirse de una considerable reserva de oficiales y soldados inteligentes. Marchábamos 50 o 100 años detrás de los países más adelantados. En 10 años, tenemos que ganar este terreno. O lo hacemos o nos aplastan, había dicho Stalin exactamente 10 años antes de que Hitler emprendiera la conquista de Rusia. Esas palabras, cuando se recordaban ahora, no podían sino impresionar a la gente como una profecía brillantemente cumplida, como un oportunísimo llamado a la acción. Y, en verdad, unos cuantos años de retraso en la modernización de Rusia bien podrían haber significado la derrota en lugar de la victoria. A estos aspectos positivos es preciso oponer el precio que Rusia había pagado por su victoria, los 7 millones de muertos según los cálculos oficiales. Las pérdidas reales pueden haber sido mucho mayores, los millones de inválidos que no fueron contados, la devastación de la mayoría de las ciudades y los pueblos y de una gran parte de las zonas rurales en la Rusia europea, la destrucción de la industria, ejemplificada por la inundación total de las minas de carbón del Donetsk, la completa privación de sus hogares sufrida por 25 millones de personas que vivían en cuevas, trincheras y chozas de lodo, sin mencionar el desarraigo de muchos otros millones de ciudadanos evacuados a los Urales y más allá. Y en último término, pero no por ello menos importante, el costo de la victoria incluía la fatiga extrema de un pueblo que, en aras de la industrialización y el rearme, no había podido satisfacer durante muchos años las necesidades más esenciales de la vida. La nación estaba lisiada y hambrienta. Probablemente esperaba milagros de su victoria y de su gobierno. Quería ver sus ciudades reconstruidas y su industria y su agricultura rehabilitadas lo antes posible. Ansiaba más alimentos, más ropas, más escuelas, más descanso. Pero todo esto no podía obtenerse rápidamente de los propios recursos agotados y desorganizados de Rusia.
La miseria animada por la victoria era doblemente impaciente y Stalin no podía correr el riesgo de crear la desilusión. Para acelerar la reconstrucción y elevar el nivel de vida tenía que acudir a los recursos económicos de otras naciones. Finalmente, toda la estructura de la sociedad rusa ha experimentado una transformación tan profunda y tan multifacética que es realmente irreversible. Es posible imaginarse una reacción violenta del pueblo ruso contra el estado de sitio en que ha vivido durante tanto tiempo. Es posible incluso imaginarse algo así como una restauración política. Pero es seguro que aún tal restauración solo afectaría la superficie de la sociedad rusa y demostraría su impotencia frente a la labor realizada por la revolución, de una manera todavía más cabal que la de las restauraciones de los Estuardos y los Borbones en el pasado. Pues, en el caso de la Rusia estalinista, es más justo todavía que en el caso de cualquier otra nación revolucionaria decir que 20 años han cumplido la tarea de 20 generaciones. Por todas esas razones no puede compararse a Stalin con Hitler entre los tiranos, cuya ejecutoria ha sido absolutamente negativa y fútil. Hitler fue el jefe de una contrarrevolución estéril, mientras que Stalin ha sido tanto el jefe como el explotador de una revolución trígica y contradictoria de sí misma, pero creadora. Al igual que Cromwell, Robespierre y Napoleón, Stalin empezó siendo el servidor de un pueblo en insurrección y se convirtió en el amo de ese mismo pueblo. Al igual que Cromwell, él encarna la continuidad de la revolución a través de todas sus fases y metamorfosis, aunque su papel fuera menos prominente en la primera fase. Al igual que Robespierre, ha desangrado a su propio partido, y al igual que Napoleón ha erigido su propio imperio semiconservador y semirevolucionario y ha llevado la revolución más allí de las fronteras de su propio país. Es seguro que la mejor parte de la obra de Stalin sobrevivirá a este, de la misma manera que las mejores partes de la obra de Cromwell y Napoleón sobrevivieron a sus creadores. Pero, a fin de salvarla para el futuro y de darle su pleno valor, la historia todavía tendrá que depurar y reformar la obra de Stalin con él mismo. Gracias a todos por seguirnos. En este espacio le informaremos eventos y información verídica real para que ustedes analicen y saquen sus propias conclusiones.